Bien, siendo exactamente las 20 horas del día 17 de junio del año 2025, se abre la sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, y en este mes del medio ambiente, en que continuamos con la presentación del documento de conclusiones y recomendaciones de la región hidrológica octava del Congreso Analítico del Agua de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con la participación del doctor Arturo Curiel Ballesteros y de su servidor Adalberto Ortega Solís. Cedo la palabra a nuestro secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentarle a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Nos acompaña también el doctor Arturo Curiel Ballesteros, expresidente y presidente del Congreso Analítico del Agua, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. A continuación, me permito solicitarle la intervención al doctor Arturo Curiel Ballesteros, en su calidad de presidente del Congreso Analítico del Agua de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que tome la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, saludo a cada uno de aquí de los presentes y los que nos siguen en la parte de lo que viene a ser las plataformas de nuestra Benemérita Sociedad. Y bueno, déjenme comentarles que el doctor Adalberto Ortega Solís va a hacer un énfasis con de lo que viene a ser la región 8, la región hidrológica 8, a la cual pertenecemos, y nos va a presentar y les va a regalar este documento a cada uno de los asistentes. De mi parte, voy a iniciar haciendo un breve resumen de cómo fue este congreso en el contexto de todo el país, de las 13 regiones hidrológicas, y voy a apoyar en algunas imágenes y pediría si podemos pasar hacia proyectar la parte de esta sesión. Realmente me parece que esto que sucedió en el último año, como ustedes van a ver, esta iniciativa que tuvo nuestro presidente a nivel nacional, el licenciado Hugo Castro, realmente tuvo un gran impacto en términos de todas las correspondientes de nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que se articularon alrededor de este concepto, del concepto de un Congreso Analítico del Agua, así fue llamado. Y entonces este fue el comunicado que nuestro presidente nacional dio precisamente en el mes de julio del 2024, y entonces donde nos pedía a cada uno de los miembros, pero particularmente a los presidentes de cada una de las correspondientes, que se pudiese convocar a este Congreso Analítico del Agua con este propósito de encontrar y proponer acciones que conduzcan a un mejor uso del agua, atendiendo a la parte de las 13 regiones hidrológicas que tiene la Comisión Nacional del Agua. Se comunicaron para la región número 8, se comunicaron con nuestro presidente, don Adalberto Ortega Solís, y él me invitó a participar en esta actividad, y posteriormente, a partir del trabajo que ha hecho esta región, tuvieron a bien en la Sociedad Nacional de nombrarme presidente del Congreso Nacional, ¿no? Estas son las 13 regiones que se divide el país desde el punto de vista hidrológico. No me pregunten por qué no hay una secuencia, no, porque aquí está la 1, la 2 y luego se pasa a la 6. No lo sé, esa parte no sabría cómo contestar, pero estas son nuestras regiones. Nosotros pertenecemos a la región número 8, que nuestro presidente, el doctor Adalberto, nos va a hacer algunas puntualizaciones al respecto. De mi parte, y por cuestión de tiempo, yo voy a presentar a ustedes, no a partir de las 13 regiones, sino quizás poniendo énfasis a lo que viene a ser el norte de México,
la parte del centro y la parte del sur, ¿no? Para de alguna manera tener una mejor condición en el tiempo que tenemos en esta sesión. Yo espero estar con ustedes media hora y dejar la siguiente media hora a nuestro presidente, don Adalberto Ortega Solís. Bueno, en cada uno solamente voy a mencionar algunos de los problemas que a mí en lo particular se me hicieron de los más relevantes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la región 1, que es lo que viene a ser la península de Baja California, muy pocos mexicanos realmente comprenden la vulnerabilidad que tenemos como país, hablando de las aguas internacionales, porque precisamente el 90% del agua que usa la península de California viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces depende de los acuerdos de los Estados Unidos a través del río Colorado. Sí, realmente esta es la cuenca que surte a la península, es una cuenca, la cuenca del río Colorado, y prácticamente va desde los deshielos que tenemos en esta parte central de Estados Unidos, y de alguna manera pues es toda esta actividad y nosotros estamos al final, ¿no? Y entonces pues ahí hay una condición de vulnerabilidad que me parece muy importante reflexionarla en el contexto nacional, sobre todo porque ahora como que empieza a ser muy común la parte de tener un menor acceso al agua, ¿no? Es una mayor condición de sequía, y entonces hay de repente algunos estados, ¿no? Como Arizona, que de repente ya empieza a tener problemas con la parte de acceso al agua, y entonces hay recortes, y eso pone pues en alta vulnerabilidad que pueda llegar agua hasta el lado mexicano, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, cuando se habla de soberanía y otros tipos de aspectos, pues el agua es fundamental, y entonces esta dependencia fue planteada como un elemento muy importante. Se ha buscado tomar de aguas freáticas, y es algo que México ha hecho, pero me parece que con muy poca conciencia, ya que en el mundo muy pocos países usan el agua subterránea como un agua para satisfacer las necesidades cotidianas, es decir, la tienen como reserva para emergencias, y nosotros pues, las estamos usando. Y un elemento muy importante es de que pues en todas estas regiones empieza a haber una disminución del nivel de agua freática, sobre todo para mantener la parte de una agricultura y algunos procesos de carácter industrial, que es lo que genera la actividad. Otra cosa que me llamó mucho la atención en el Congreso Nacional y en cada una de las correspondientes fue el tema de cómo hay algunos ecosistemas que están teniendo un gran impacto con respecto a esta mala gestión del agua, si lo podemos reducir a ese término. Y en este caso, en la región 1, pues la parte del delta del río Colorado pues, prácticamente ha pasado de esta condición a esta, y ahora prácticamente pues no llega a la parte en muchos periodos de tiempo durante el año no llega el agua hacia la parte del delta, y eso pone pues una condición de emergencia también en términos de ecosistemas. Bueno, aquí están algunas recomendaciones que surgieron de la parte de esta región. La primera, de la zona norte. Hay una parte, hay muchos de las regiones hidrológicas coinciden en la importancia de tener una cuarta fuente de agua, o sea, y que de alguna manera esta sea la que se utilice para la parte de un reuso, como lo hacen varias ciudades en el planeta, y eso implica una condición de tratamiento para contaminantes tradicionales y contaminantes emergentes que no se tiene aún una tecnología operando, pero que debería de garantizarse este punto. También ya empieza a haber esta idea de las plantas desaladoras del océano Pacífico, pero sin embargo empieza a haber algunos problemas, particularmente qué se hace después con las sales, y entonces, y qué se hace con los costos. No son realmente un proceso muy costoso todavía hoy en día, y esas fueron las partes importantes. Existe donde hay una coincidencia lógica
en toda la región norte es de aumentar la oferta de agua. Estas son algunas opciones, ¿no? Reutilización y tomar agua del mar, y la parte de reducir demanda. Pero para reducir demanda, pues hay que hacer una auditoría de cómo se está usando el agua, porque nadie sabe, ¿no? O sea, nadie sabe a ciencia cierta en qué se está usando y si se está usando el agua que se está autorizando a utilizar, ¿no? Y también una cosa muy importante, y ahí jugó un papel importante en nuestras regiones, y no solamente ver este problema del agua como un problema tecnológico, sino también como un problema cultural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todas las demás regiones como que replicaron este punto, y bueno, reconocer que la producción de alimentos es lo que se lleva más agua, y por lo tanto tenemos ahí también otra condición de vulnerabilidad importante. Bueno, así rápidamente, solamente como pantallazos, la región 2, la región noroeste, ahí en la parte de Sonora, ahí el problema son los ríos que están muy contaminados, o sea, es decir, hay zonas desérticas, hay agua relativamente suficiente, pero esa agua cada vez está en este tipo de condiciones de contaminación, por la parte de la minería. Sí, este caso fue muy promocionado, ¿no?, en los medios. Hoy en día aún no se recupera, o sea, aún no se tiene el saneamiento importante de este río, y entonces esa parte ecológica sigue siendo una preocupación de la condición de contaminación en la cual se encuentran estos ríos, ¿no? Y sobre todo también en esta región del norte, y particularmente la región 2, pues el tema de las sequías, que son las que tienen la condición más extrema. Ahora, es importante que cuando se hable de sequía se reconozca que cuando hay este monitor, por ejemplo, que cubre Canadá, Estados Unidos y México, se habla de una sequía meteorológica. Sin embargo, en México se sufre no solamente la sequía meteorológica, sino la sequía hidrológica, la sequía agrícola y la sequía que llaman socioeconómica, ¿no? Vamos a explicar eso un poco después, pero eso era otro de los puntos más importantes que se daban en esta condición de la región. Una cosa muy interesante fue que se empezó a reconocer en este Congreso Analítico del Agua que al final de cuentas el problema que hemos tenido es que hemos impactado al ciclo hidrológico en nuestro país, ¿no? Es decir, esta condición que parecía ser permanente la hemos estado modificando tanto en su fase de evaporación, sobre todo en la fase de escurrimiento, que ya no se queda el agua dentro del continente, sino que el agua escurre hacia el océano. Entonces, todo eso son parte de la poca incorporación del agua a los mantos freáticos. Al final de cuentas, eso se concibe como una alteración al ciclo hidrológico, y se habla de un disturbio, de un equilibrio que ya existía por parte de la naturaleza, que ya existía cuando se establecieron la mayoría de los pueblos en esta zona, y bueno, es un punto importante. Y también se considera como otra fuente de agua que habría que explorar, pues esta captación, ¿no?, en las grandes ciudades, las ciudades en expansión, como que en lugar de tomar el agua de la lluvia y mandarla al drenaje, pues es importante tomarla como una fuente más de agua, en términos de captarla, de almacenarla dentro de las ciudades. Bueno, esta es la otra región, la región del río Bravo, y aquí uno de los puntos que quisiera destacar es que es la región en donde más conflictos sociales se empieza a ver en términos por la lucha por el agua, ¿no? Es decir, eso que nos dibujaban de las guerras por el agua, pues ya empieza a ver en estas regiones algunos ejemplos de ello, ¿no? Y con muertes y toda la cosa, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque si ya tenemos esas manifestaciones, pues tendríamos que considerar, si no cambiamos el modelo, pues esto va a ser cada vez más frecuente y con mayores consecuencias, ¿no? Está el caso precisamente de Chihuahua, ¿no?, que estuvo realmente defendiendo la parte del agua que tenían algunas de sus presas para un uso agrícola. Fueron agricultores principalmente los que se unieron en esta lucha, pero realmente hubo hasta pérdidas de vidas humanas, ¿no? Y entonces es un problema que habría no perder de vista,
como tal. Y en términos ambientales, en esta región hay una gran preocupación y una gran... se están utilizando diferentes medios de comunicación para hablar sobre esta zona de Cuatro Ciénegas, que es una zona que en términos de evolución geológica de nuestro país quedó ahí aislada con una serie de biodiversidad de plantas y animales que solamente existe ahí y que son realmente de periodos geológicos muy antiguos. Entonces, actualmente muchas de estas ciénegas se están secando porque los agricultores están tomando principalmente agua de aquí. Entonces, un ecosistema tan único y tan importante en términos de la memoria de la tierra, en términos de biodiversidad, pues está actualmente en condiciones de riesgo. Bueno, aquí está algunos puntos importantes, algunas con recomendaciones que me parecen como muy lógicas, pero que no se aplican. Es decir, pues si tenemos poca agua, pues hay que utilizar cultivos que necesiten menos agua, ¿no?, que las que estamos cultivando ahora, ¿no? Entonces, esa parte resulta fundamental. Y la última de las ventanas de la región norte, pues es esta, donde el mayor problema pues es la gran sobreexplotación de los acuíferos. Aquí tienen ustedes un mapa, toda esta zona que está en rojo, existe una sobreexplotación. ¿Qué significa esto? Que está sacando más agua que la que se renueva, pero inclusive se pierde de vista algo, que es cuánto tiempo tarda en renovarse una agua subterránea. Y aquí está algo que distribuye mucho la UNESCO, ¿sí? Aquí se considera que esas aguas freáticas pueden tardar hasta 10,000 años en volverse a recuperar, ¿sí? Entonces, realmente esta situación de la parte de esta sobreexplotación de estas fuentes de agua, pues realmente están condenando a las generaciones futuras, porque básicamente va a llegar un momento en que eso va a dejar de estar presente y el recuperarse en términos ecológicos, pues es una cantidad de años que no es una condición que se pueda revisar. Bueno, aquí un resumen de acciones del uso del agua. No voy a detener en esto por cuestiones de carácter de tiempo, pero aquí sí, por ejemplo, se habla resulta muy importante la parte de tener en cuenta cómo empezar a gestionar la parte del descontento, no solamente de los agricultores en Chihuahua, sino también, por ejemplo, todas las marchas que están generando en Monterrey, en Tijuana, por la parte de los tandeos, ¿no?, de agua, ¿no? Eso va quitando un poco la gobernabilidad actualmente, ¿sí? La dependencia del agua de los Estados Unidos con estas condiciones que tenemos ahora de poca diplomacia, pues también habría que considerar cómo le vamos a hacer. Y una cosa muy importante, pues tener acciones que realmente resuelvan la parte de la conservación de estos humedales importantes. Entonces, en cada uno de ellos también fue otra contribución que se dio de nuestra región, es que al final se resumen en cada una de estas condiciones las recomendaciones tecnológicas. O sea, se reconoce que las soluciones de estos problemas tienen que ver con tecnología, sí, pero tiene que ver también con cultura, ¿sí? Y tiene que ver mucho también con cambios políticos, ¿no? Entonces, hay un listado en cada una de estas regiones. El centro de México, esto me voy a saltar porque es lo que va a abordar en un momento más, de manera más precisa, nuestro presidente, la región 8. Lo que sí es también aquí la cuestión de los ríos es un elemento muy importante, es parte de esa categoría de los infiernos no ambientales que en la administración pasada de la Semarnat se calificó lugares como El Salto, ¿no?, como tal, y que no se ha podido resolver, pese a que ha sido prioridad de algunos gobiernos, y también empieza a haber algunas manifestaciones respecto a la parte de la calidad que tiene el río, y ahora también en algunos lagos que no estaban visualizados con problemas, ¿no? El año pasado lo que pasó con el lago de Pátzcuaro, ¿no?, que prácticamente ahora se podía llegar a pie a la parte de la isla,
Esos son puntos importantes que habría que dar. Este es el documento que también en un momento más nuestro presidente va a hacer mención, y me voy a saltar esto porque eso es lo que va a abordar. Otra región que está en el centro es la parte del río Balsas. A mí en lo particular me llamó mucho esta región porque es una región muy crítica, ¿no? Una región muy crítica de la condición y de la situación que se tiene, y de alguna manera, por ejemplo, uno de los problemas principales que ellos califican fue esta, ¿no? Por ejemplo, que realmente hay cada vez más gente pobre que no tiene acceso al agua, y que a esa gente pobre es la que le sale más costoso tener acceso al agua, pues porque las pipas se han convertido en un negocio redituable, y ese es un punto que no se ha tenido una solución. Y en esta postura crítica, pues por ejemplo, hubo evaluaciones de varias personas que participaron en el Congreso en esta región, donde no solamente fueron socios, fueron periodistas, fueron investigadores, fueron líderes sociales de la resistencia a estos problemas, y pues llegaron a este tipo de conclusiones, ¿no? Que no son muy comunes en los congresos, y me parece que es una visión muy importante que habría que considerar, ¿no? El agua como un bien común indispensable para la vida y para la dignidad de las personas. Una cosa que a mí me llamó particularmente la atención es la crítica que se hizo a Conagua y de todos los créditos que ha pedido para crear todos estos programas. Yo no sabía que hubiera tantos programas realmente. Y entonces ellos, pues sí, los enlistaron, es decir, todos estos son los programas que ha tenido Conagua a partir de créditos que se pide a la banca internacional, y al final de cuentas, pues los indicadores, no hay indicadores de progreso en términos de solución al problema del agua. Y el río Balsas, que es un río histórico, ¿no? De México, pues está también en una condición de contaminación importante, ¿no? Al final de cuentas, el planteamiento es el agua vida debe de ser prioritario al agua mercancía. Y eso fue un punto muy, muy importante. Y finalmente, para esta región central, la región número 13 del Valle de México, pues también algo parecido, en el sentido de que ha habido una gran cantidad de programas, una gran cantidad de organismos. Hay 60 organismos operadores del agua en esta región, pero los problemas persisten. Y se llamó mucho la atención en el Valle de Mezquital, en donde pues es el agua donde es el valle hortícola el más grande del mundo, que se riega con las aguas negras de la Ciudad de México. Y pues uno puede ver aquí esto, ¿no? Estas son las verduras que llegan a los mercados de algunos otros estados del país, y pues están regadas con la parte de aguas negras, y entonces hay un problema sanitario que parece ser, pues no hay un monitoreo, ¿no? Con respecto a cuál puede ser la parte de este problema que puede representar en términos de vulnerabilidad. Por lo pronto hay peces que se mueren, ¿no? En estos ríos, por ejemplo el río Tula, ¿sí? Es común de que los peces mueran, y se sabe porque entran en crisis los pescadores porque ya no tienen su fuente de recursos económicos, y por eso se da comunicación de este tipo de noticias. Las presas, por ejemplo, también empieza a haber problemas. Bueno, aquí está una vaca que está alimentándose de esta condición de aguas. Me recordó la condición del Salto y la presa del Ahogado, que está más o menos igual. Pero aquí hay trabajo, igual que en nuestra región, hay un trabajo de periodismo que empieza a ser reconocido internacionalmente por la voz de alerta que presentan estas situaciones en términos del agua. Ellos manejaron un concepto, vamos a decir, novedoso, alternativo a lo que viene a ser las regiones hidrológicas de la Comisión Nacional del Agua, que ellos le llaman aquí la parte de la región hidropolitana. Pero me llamó mucho la atención esta conclusión, porque después de dar tantas vueltas, pues al final de cuentas, de nueva cuenta, se recupera todo este razonamiento que había ya en los 70s de la parte de también analizar como parte de una solución, pues poner límites al crecimiento, ¿no? Cosas que pueden ser demasiado utópicas, pero realmente ya las demás condiciones que se han tenido, pues se ve que no dan mucho resultado. Y también habría que reconocer que ahora en la Ciudad de México también empieza a haber ya manifestaciones importantes por la mala calidad del agua que se está presentando, ¿no?
En la parte de un resumen de acciones, bueno, aquí hay grandes desafíos, ¿no?, de cómo garantizar el derecho al agua en un sitio en donde el mercado del agua cada vez está capitalizando más la parte de este recurso, y resulta eso muy importante. Y una cosa que yo no sabía, pero que se presenta mucho en esta región, es el huachicol del agua. O sea, es decir, la razón por la cual Pátzcuaro está al borde de estas condiciones críticas de sequía es precisamente por esto, por el huachicol. Es decir, hay gente que se roba el agua para después de venderla, ¿no?, comerciar con ella para mantener algunos cultivos, ¿no? Y entonces, a costa pues de ecosistemas que anteriormente estaban garantizadas su estabilidad y que ahora pues está en base a esos tipos de problemas. Y bueno, y también es una región agrícola, y entonces problemas como de un uso indiscriminado de agroquímicos también sale como un elemento importante. Y hay una serie de punteos que en un momento más vamos a escucharlo con detalle para la región 8, que es en la que estamos. También se llamó a la parte de reconocer que muchas de las acciones que se están tomando, es tanta la urgencia de resolver los problemas inmediatos que se está perdiendo un poco esta perspectiva de largo plazo. Es decir, porque con cambios globales como cambio climático, que cada vez es aumento de temperatura, más periodos de sequía, pues sin lugar a dudas el acceso al agua cada vez va a ser más crítico. Pero también se está perdiendo otros dos cambios globales de vista: el cambio de la desertificación, que en estos días está conmemorando a nivel mundial, que de alguna manera pues se está perdiendo esa capacidad de absorción de los suelos y la parte de mantener las aguas freáticas. Ese es un problema que está sucediendo en el planeta. Y la pérdida de biodiversidad, hablando que todos estos ecosistemas que han surtido de agua, ya sea a través de yacimientos, de los ríos, de las lagunas, pues eso prácticamente ahora las tenemos en una condición de crisis, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Bueno, aquí está la mayoría de los ríos que están considerados en esta región como la parte de infiernos ambientales. Está el río Lerma, el río Atoyac, el río Tura, el río Santiago. Este es algo que se tiene que buscar cómo resolver. Y entonces, bueno, aquí me voy a saltarme esta parte, que lo vamos a ver en un momento más, esta cuestión de estos cambios necesarios. Y nos vamos al último punto, que es el tema del sur de México, ¿no? El sur de México prácticamente hubo dos regiones que estuvieron participando en este Congreso Analítico del Agua. Uno fue la correspondiente de Chiapas junto con la de Tabasco. Y entonces aquí fue una cosa muy interesante, porque pues todo el mundo dice que en estos estados pues el agua sobra, ¿no? O sea, inclusive se habla de que tenemos un problema porque nuestra mayor demanda no está donde hay mayor oferta. Pero ahora también, en lo personal, fue una sorpresa encontrarme que también hay problemas en términos sobre el agua. Hay problemas como de la parte de contaminación. Y hay problemas, esto es textual de lo que ellos concluyeron, por ejemplo, de la parte de resequedad o procesos de pérdida de humedad en los suelos, en la parte de ríos que se están volviendo intermitentes en una zona como esta, donde llueve pues lo doble que llueve aquí, ¿no? Entonces esa parte nos está diciendo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y también por cambio climático empiezan a tenerse algún tipo de condiciones de sequía. Pues esto es parte de la alteración al ciclo hidrológico, la parte del cambio de las coberturas del suelo, sigue habiendo procesos de degradación del paisaje. Esto fue parte de un problema en este Congreso Analítico del Agua. A mí me gustó mucho también que hubiera esta sensibilidad. O sea, el agua no solamente es un problema para que tenga acceso a la regadera o a la llave, sino es un problema también porque están desapareciendo la parte de algunos paisajes que son muy representativos de México
Y no hay paisaje más rico que aquellos paisajes donde está el agua presente, ¿no? Ya sea de forma sólida en alguna cumbre nevada, en un glaciar, en forma líquida, en un río, en una cascada. Eso está también siendo afectado con estos procesos, ¿no? Y aquí hay un punto también muy importante en términos de ecosistemas. Esta zona que llamó mucho la atención a nivel internacional de las lagunas de Montebello, que la gente iba a nivel mundial a ver estas lagunas porque esas lagunas tenían múltiples tipos de colores que daban. Ahora todas estas lagunas están pasando a este color verde que cada vez es más común por la parte de contaminación, ¿no? La parte de una contaminación de la parte de los residuos, de las actividades primarias que se están dando en el lugar. Entonces también patrimonios que era sostén inclusive de muchas comunidades porque estaban basadas mucho en el turismo, pues ahora con esta condición crítica del agua, pues eso está teniéndose como tal, ¿no? Entonces, pues se le da un peso muy importante. Aquí fue la única región donde pusieron más énfasis, por ejemplo, en la alteración del ciclo hidrológico por la parte de los incendios forestales, que es muy importante. Y finalmente el tema de la península de Yucatán, donde también se habla del problema de contaminación de aguas subterráneas, de megaproyectos, ¿no? Uno de los megaproyectos que se están teniendo, bueno, aquí está el famoso, ¿no? De todos, la falta de tratamiento de aguas residuales, contaminantes peligrosos, que se están presentando. Hubo ahí un análisis muy importante y algo que pedía mucho la península era de que no lo trataran igual que, por ejemplo, una ley nacional del agua, que no lo trataran igual que el resto de México, y con mucha razón, ¿no? Porque la parte de toda la formación kárstica, toda la formación de los cenotes y todos estos ríos de comunicación subterránea que están siendo muy afectados en la actualidad, pues tienen una dinámica totalmente diferente al resto del país, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, en este Congreso Analítico de nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, hablaban de la importancia de trabajar estos aspectos con esta diversidad que tiene el país, y algunos aspectos claves que ellos decían: para tratar el tema del agua, pues tiene que haber interdisciplinaridad, tiene que haber un enfoque de uso hacia largo plazo, y tiene que haber también un régimen sancionador, porque vamos, prácticamente la parte de la normatividad está pasando por alto todo lo que viene a ser contaminación de los ríos, el establecimiento de megagranjas porcinas que están teniendo un elemento contaminante muy poderoso en la actualidad. De nueva cuenta aquí, igual que el anterior, degradación del paisaje, los incendios, la discrecionalidad que se tiene a la hora de otorgar concesiones que nadie vigila, ¿no? Que resulta un elemento muy, muy importante. Y también ellos plantearon que pueda haber una ley específica sobre las aguas subterráneas en este país, ¿no? Entonces, bueno, eso en forma general fue algo que se dio en el contexto nacional, y con esta convocatoria que se tuvo de nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y pues muchas gracias por su atención, y vamos ahora a pasar a escuchar de la región 2 en voz de nuestro presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís. Bueno, voy a seguir los consejos que me dio un maestro del arte de hablar en público, de que había que hablar primero de pie para que todos lo vieran. Me van a dispensar, pero no voy a poder poner de pie ahorita por razones que ustedes saben cómo me veo. Segundo, hablar fuerte y claro para que todos los escuchen. Y tercero, callarse lo más pronto posible para que todos se lo agradezcan. Entonces, yo voy a decirles primero por qué, y ustedes ya lo vieron por qué, tomé la determinación de que fuera precisamente el doctor Arturo Curiel Ballesteros quien representara a nuestra sociedad, dado que él ya había sido también presidente de nuestra sociedad, y él y yo nos conocimos en la Universidad de Guadalajara, obviamente, pero en la primera época que yo fui presidente del Consejo Social General de la universidad, en un programa que se llamaba CUDE, en donde fue precisamente el doctor Curiel Ballesteros quien lo llevó a efecto
con un gran profesionalismo, y ese tipo de cosas pues no se olvidan. Por eso cuando me habló el presidente nacional para decirme que quería que yo representara a la sociedad en estos eventos, bueno, pues le dije sí, nada más que también otro consejo que me dio otro maestro era de hablar de lo que uno sí sabía. Y yo del agua nada más sabía tomármela y no en la cantidad que debo tomármela, confieso, ¿no? Así que pues pensé en quién, pues pensé en el doctor Arturo Curiel Ballesteros, quien obviamente él conoce perfectamente, como ya lo vimos ahorita, que ahora a nivel nacional conoce la problemática del agua, cosa que obviamente nos enorgullece a nosotros como jaliscienses de tener una persona tan calificada con tanto prestigio en lo que él se dedica. Él fue también rector del CUCBA, o sea, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agrícolas. Así que todo eso, en donde él me auxilió en un programa especial que tuvo mucho éxito gracias a él, que se llamaba ACUDE. No vamos a hablar de eso porque vamos a hablar del Congreso Analítico del Agua que promovió la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, como ustedes ya vieron, y en donde el licenciado Hugo Castro, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, inmediatamente captó cuando le dije yo que iba a ser mi representante en este Congreso Analítico del Agua, alguien que sabía de eso y que sabía muy bien. Y él se convenció que fue precisamente el doctor Arturo Curiel quien presidió el Congreso Analítico del Agua a nivel nacional, cosa que obviamente nos enorgullece a todos nosotros. Y pues hemos estado trabajando, bueno, más bien era trabajado, yo nada más lo he acompañado porque ya lo vieron, él es una gente con gran conocimiento, pero además con gran actividad. Entonces, en este Congreso Analítico del Agua hay cosas que son importantísimas, como el acceso del agua es un derecho humano bajo las condiciones de aceptación y aceptables de asequibilidad y suficientes. Por eso nosotros en la región octava, ¿qué estados comprenden la región octava? Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Aguascalientes. Esa es la región octava. ¿Por qué Estado de México? Porque por ahí pasa el río Lerma. El río Lerma se desemboca en el lago de Chapala. Y yo tuve la fortuna también en 1965-66, cuando el licenciado Medina Asensio subió a la gubernatura, me nombró vocal ejecutivo de la Comisión de Planeación del Norte de Jalisco, derivado de mi tesis que yo hice profesional, precisamente provocada por don Juan Gil Preciado, que me dijo que debería hacer la tesis sobre los problemas económicos, sociales y jurídicos de la región norte de Jalisco. La región norte de Jalisco, cuya cabecera fundamental era obviamente Colotlán, la tierra de mis ancestros por parte de mi papá, y obviamente con una gran vinculación que yo tenía con ellos. Pero en fin, este es otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de problemas se vieron en la región octava? En esta región octava son, como en todas las regiones, pero fundamentalmente en esta, problemas económicos, problemas ecológicos, problemas políticos y obviamente, aquí tenía yo los apuntes para no estar dando de vuelta las hojas. Obviamente
otros problemas de carácter social y cultural. Por eso, al reunirse las personas de los diversos estados que comprenden esta región octava, se tomaron los acuerdos de 33 acciones identificadas precisamente en el Congreso Analítico del Agua del Lerma Chapala, Santiago, Pacífico. Tenía una gran relación con lo que yo había estado auxiliado por dos gentes muy importantes que me comisionó el ingeniero Elías Chávez, que pues si alguien conocía toda esa región era él, precisamente porque la había recorrido palmo a palmo, a pie, a caballo, en burro, en mula, en todo, el ingeniero don Elías González Chávez. Él era amigo de mi papá y por eso hubo una gran relación, y me encomendó al arquitecto Arreguín y al arquitecto, se me va el nombre, pero que fue jefe de tránsito, por cierto, años después, y que dos eran muy competentes, y recorrimos todo el norte de Jalisco, los 10 municipios y toda la zona huichola, que ahora le llaman Huirárica, que porque dice que los huicholes se enojaron porque les decían huicholes. Pues yo nunca escuché que se enojara ninguno de los líderes huicholes por eso, pero en fin, ya les vamos a llamar Huirárica, con permiso de los huiráricas. Bien, en esta región obviamente hubo 3 mesas, las de políticas públicas, las tecnológicas y la de cultura del agua. En esas 3 mesas se analizaron todos los problemas que se tenían, y en esas mesas pues se vio estos problemas que tenía la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que es a lo que me voy a referir fundamentalmente, hay un problema que es gravísimo. Y es gravísimo porque también está de por medio la vida de las personas que viven en, obviamente, el curso del río Santiago. Se han invertido miles de millones de pesos, pero no se han evitado las muertes de los humanos y obviamente las muertes también de los animales, ¿no? Y no se diga de los peces, que antes abundaban y ahora pues ya han desaparecido. Y si ustedes se acuerdan, el Salto de Juanacatlán era un atractivo turístico. Ese atractivo turístico también ha acabado. ¿Por qué? Porque el cúmulo de agua, como dice la canción, del chorro de voz, ya nomás, perdón, de la voz muy fuerte que tenía, ya nomás le queda un chorro de voz, y aquí nada más queda un chorrito de agua que está trayendo, que por cierto no es agua, es espuma de los contaminantes que tiene todo el río Santiago. Se dijo que se habían invertido 4 o 5 mil millones de pesos para solucionar el problema del río Santiago, pero pues no se ven, ¿verdad? No se ven, y yo creo que ahora mi proposición será, con el auxilio del doctor Curiel Ballesteros y de toda la sociedad de geografía y de todos sus técnicos y de todos los que quieran unirse, el promover, el salvar el río Santiago, porque así como se está perdiendo en Montebello el tipo de agua, pues aquí ya se perdió el agua, no hay agua, hay espuma, hay obviamente contaminación muy fuerte. Con una sola vida de uno de los niños, ya no digo de los mayores, sería suficiente para que el gobierno tomara todas las medidas, y hablo del gobierno en los 3 niveles: federal, estatal y los municipales. Sin embargo, a pesar
de las protestas, a pesar de los movimientos, a pesar de que se ha analizado, y ustedes van a recibir, por eso no voy a entrar en mayores explicaciones, van a recibir cada uno de ustedes un ejemplar de este Congreso Analítico del Agua, pero concretamente de la región hidrológica 8, que es de la que nos corresponde a nosotros como Estado de Jalisco. Por ejemplo, en los problemas políticos, las dificultades que limitan los derechos humanos al agua, al saneamiento y a la mejora de las condiciones para la gobernanza a fin de fortalecer la toma de decisiones y combate a la corrupción son, y los voy a leer porque creo que son importantes y no se pueden perder: ausencia de voluntad y, entre paréntesis, capacidad política en temas ambientales. Ni hablar. No quiero hacer mayores comentarios sobre eso. Deficiencia en la planeación del desarrollo integral de la cuenca. Desinterés y desmotivación por la participación social, y la existente resulta escasa y frágil. Vamos, si ustedes analizan estas palabras, están reflejadas las realidades que están sucediendo en el aspecto de los problemas políticos. La falta de coordinación institucional. No están coordinadas ni con agua, con ninguna de las dependencias municipales y estatales. Falta de toda persona, que a toda persona tenga acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para usos personales y domésticos. Otro punto: inconsistencia en el monitoreo hidrométrico. Claro que hay una gran inconsistencia. Si hubiera consistencia en esto, no tendríamos el problema que estamos sufriendo ahora, después de tantos años en donde se empezó a contaminar el río Santiago. Existen amplias brechas de poder entre los usuarios mayores del agua y quienes pueden generar escenarios estratégicos. Se identificaron 32 actores de relevancia relacionados a la toma de decisiones sobre el uso del territorio y sus recursos. El actor más empoderado son las autoridades urbanas. En tercer lugar, los desarrolladores inmobiliarios. Los organismos operadores del agua están en el sexto lugar, las instituciones educativas en el séptimo nivel, las autoridades del agua en noveno lugar, el narcotráfico en el lugar 20, los agricultores en el lugar 22, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas en el lugar 29. Entonces, aquí estamos viendo cómo los problemas políticos están realmente en el centro, porque claro que están los problemas ecológicos, están los problemas económicos, pero los problemas políticos son problemas de esa sensibilidad que debe tener el gobernante para saber que este tipo de contaminación como la que tiene el río Santiago es vital para la vida de los habitantes de toda la cuenca. Obviamente que el río Santiago también recibe obviamente los afluentes de otros ríos, entre ellos el Chapalangana, que viene desde el norte de Jalisco. Ahora bien, la subvaloración del agua como patrimonio natural y cultural, los intereses de los actores involucrados con el manejo del agua en la región es, en primer lugar, el obtener un beneficio económico. En segundo lugar, el crear y aplicar leyes, reglamentos y normas. En quinto sitio, aumentar la capacidad institucional. En el sexto, mejorar la administración, procesos y tecnologías.
En el séptimo, contar con una población educada y capacitada. Educada y capacitada. En décimo lugar, el promover la participación. En onceavo lugar, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Desarrollar cultura está en el lugar 20 y en el 25, generar nuevo conocimiento, y en el último lugar, sitio 30, está el interés por proteger el patrimonio que es el agua. Esto, obviamente, lo vemos nosotros quizás a distancia porque vivimos en Guadalajara. Sin embargo, pregúntenle ustedes a las colonias que están recibiendo el agua como si fuera chocolate. Pregúntenle si están conformes, y claro que no están conformes. Pero se requiere que haya una acción de la ciudadanía y estudios concretos para que el agua que reciban todos los habitantes del área metropolitana sea una agua potable en efecto. Bien, los conflictos sociales por el agua han aumentado las protestas por falta de agua, inundaciones o por la contaminación. Este tipo de problemas de carácter político realmente los vivimos a diario, están a diario en nosotros. Claro que a veces lo leemos nada más en los periódicos y pues como no nos afecta a nosotros en lo personal, no le hacemos caso. Pero miren ustedes, los problemas sociales, los problemas culturales, o sea, hay una creciente inequidad en los niveles de bienestar. Ahorita que se habla mucho del bienestar, que por cierto, a nosotros los notarios nos quieren hacer notarios del bienestar, pues nomás figúrense, es una creciente inequidad de los niveles de ese bienestar. Daños a la salud por contaminación, falta de información sobre riesgos y población vulnerable, mínima cultura del agua. Y así podemos seguir viendo los diversos problemas que se presentan con el agua. Ya vimos cómo el doctor Curiel Ballesteros nos expresó los diversos problemas que hay en las diversas regiones. Algunos nosotros los tenemos, obviamente. Y además, el problema que a mí más me preocupa y me ha preocupado desde hace años, pero seguramente tampoco he hecho nada, es el problema del río Santiago. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirles a ustedes, solamente una sola muerte de un niño, ya no digo de los mayores que también se están muriendo. ¿Por qué? Porque tienen afecciones que atacan al riñón, etcétera, etcétera, por el uso de esa agua contaminada. Entonces, yo creo que en nuestra sociedad de geografía y estadística voy a promover el que nos unamos con la Universidad de Guadalajara, que es la que tiene los técnicos, entre ellos el doctor Curiel Ballesteros, los técnicos que saben de eso, porque es importantísimo que la gente que sabe pueda proporcionar, como en el caso que ustedes van a leer de el medio ambiente. Bien, de estas 33 acciones de que les hablaba yo, obviamente en esas mesas que se dividieron está la de políticas públicas. ¿Qué es lo que llegaron al acuerdo en esas mesas? Promover la cooperación y empoderamiento de los diversos actores relacionados a un escenario estratégico de mejor uso del agua en la región. Mejor uso del agua. El agua y los alimentos que se producen en la región deben ser primero para los mexicanos. Pues sí, porque no es que seamos nacionalistas,
pero primero los mexicanos, que son los que precisamente viven en las orillas de los ríos, ¿verdad? Lograr que exista un cabal cumplimiento de las obligaciones informativas de los organismos operadores del agua. No quisiera entrar mucho en esto, pero es clave. ¿Quiénes son los que deben proporcionar los elementos para la solución de los problemas del agua? Pues precisamente los funcionarios que están al frente de los organismos del agua, empezando por el CIAPA y todos los demás, ¿verdad? Y Conagua, que pues a veces me dan ñáñaras, como dicen los muchachos, ¿verdad? Porque veo que no resuelven nada. Conocer el fundamento de las asignaciones de agua a los usuarios desde una perspectiva de justicia y eficiencia. Yo creo que también aquí nos falta a todos estar más enterados de lo que está pasando. Por eso, este documento que lo hemos elaborado y que ha sido las conclusiones que el doctor Curiel Ballesteros, con las personas técnicas también de esta región, pues han colaborado para tener estas conclusiones que debemos de tomar en cuenta y que debemos llevar a efecto. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué escribimos? ¿Para qué gastamos? ¿Para qué tenemos el tiempo si no vamos a cumplir con lo que aquí hemos concluido? No quiero usar más tiempo, porque realmente lo que escuchamos y como vimos el panorama nacional, pues el doctor Curiel Ballesteros afortunadamente nos dio un extraordinario repaso de toda la República. Y en esta región, la octava, que nos corresponde a nosotros, pues ya ven ustedes que son varios los estados que intervienen y todos están coordinados por el doctor Curiel Ballesteros, afortunadamente. Entonces, pues vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas para el doctor Curiel Ballesteros. Sí, pues yo de eso no sé nada. Adelante. Muchas gracias. Felicitarlos por haber encabezado tan dignamente y tan profesionalmente, tan cumplida esta problemática, analizar esta problemática. Y efectivamente, doctor Curiel, pues debemos de analizar las autoridades, en conjunto con las autoridades, la Benemérita, las universidades, llegar a una solución global, porque casualmente acabamos de salir de una etapa de 2-3 meses de tandeos de agua. Y ahorita entramos a otra etapa de 3-4 meses de inundaciones en más de 450 puntos. Nos van a llover, esperemos que nos llegue más de 880 millones de metros cúbicos, que con los cuales, si aprovecháramos el agua de lluvia, no tendríamos que sacarle los 240 millones que se le extraen al lago de Chapala. Tendríamos un lago de Chapala para más tiempo. Pero también es muy importante, y lo aceptó en la semana el ingeniero Juárez Trueba, reparar las instalaciones, las tuberías que tiene la zona metropolitana. Se pierde más del 50% del agua bombeada, tratada en el interior de esto. Entonces, como menciona atinadamente el presidente, hace años que se ha dejado de construir y de operar eficientemente plantas de tratamiento en toda la zona de la ribera. Hay unas cuantas que medio funcionan, otras de plano no. Entonces debe de serse que se trate, porque realmente, como menciona usted, doctor Curiel, no estamos recibiendo agua potable de Chapala, estamos recibiendo agua de un drenaje que nos está llegando aquí. Entonces creo que debería también de analizarse el bombeo del agua del río Lerma, del nacimiento del Lerma, se sube al Distrito Federal, y del Distrito Federal se trasvasa, se manda al Golfo.
Aparentemente no pasa nada, pero son miles de millones de metros cúbicos que desde mediados del siglo pasado se han estado bombeando y sacando de la cuenca del Lerma Chapala Santiago y bombeando a otra situación. Entonces, Guadalajara también, repito, si producimos más de 880 millones de metros cúbicos, pues deberíamos de tratarla, almacenarla y reutilizar esa agua, ¿verdad? Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más como última intervención? ¿No? Pues doctor, un éxito. Muchas gracias. A cada uno de ustedes les vamos a entregar un ejemplar para que ustedes lo lean con mucho cuidado, con mucha atención, porque creo que podemos enarbolar la bandera junto con la Universidad de Guadalajara, porque con los técnicos son con los que tengo gran contacto también, y con otras universidades, por nosotros que se unan todas las universidades. Eso no quiere decir que nada más la Universidad de Guadalajara, ¿no? Se los digo sinceramente. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho el habernos escuchado, sobre todo al doctor. Vean ustedes cómo el trabajo ha sido un trabajo fructífero. El doctor Hugo Castro, presidente nacional, está muy contento. Tan contento estaba que lo nombró presidente precisamente el Congreso Analítico que se celebró este mes o el mes pasado, ¿verdad? Sí, bueno, realmente ha sido varios periodos, sí. Desde octubre hasta marzo. Así es. Fue el periodo, presidente. Bien, entonces le cedo la palabra a nuestro secretario. Antes quiero entregarle al doctor Curiel Ballesteros un reconocimiento. Leo: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Curiel Ballesteros por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la presentación del documento de conclusiones y recomendaciones de la región hidrológica octava del Congreso Analítico del Agua de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 17 de junio del 2025, y firma el secretario general, el geógrafo Carlos Alberto Záraco Álvarez, y su presidente, el doctor Alberto Ortega Solís. Doctor, con mi agradecimiento. Rápidamente, solamente quisiera mencionar de que, bueno, en esta sesión fuimos dos los ponentes y me han pedido que le entregue un reconocimiento al doctor Alberto Ortega Solís también por su participación, cosa que hago en este momento, y como presidente del Congreso Analítico del Agua, mi más profundo agradecimiento por su interés, por su apoyo a poder haber realizado con éxito la parte de este Congreso y tener esta publicación en nuestras manos. Gracias a usted. Muchas gracias y le entrego su reconocimiento. Gracias. Bueno, pues cedo la palabra a nuestro secretario. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco Briceño, y en especial del... ¿Mande?
y en especial al doctor Julio Alejandro Santillán Becerra, a quien lo felicitamos por su cumpleaños, que es el día de hoy. Muchas gracias. Los invitamos a las siguientes actividades. El próximo jueves 19 de junio, en punto de las 20 horas, el capítulo juvenil invita a la conferencia ¿Qué comes que adivinas? Recuperando el conocimiento de las plantas nativas alimenticias de Occidente de México, a cargo de nuestro invitado, el licenciado Luis Pablo Acevedo Caballero. Asimismo, el próximo martes 24 de junio, en punto de las 20 horas, conferencia el Parque Metropolitano de la zona el Parque Metropolitano de la zona metropolitana de Guadalajara, infraestructura verde para baños de bosque, a cargo de nuestra invitada Nayet Sangroni La Guardia, a la cual esperamos contar con su presencia. Para seguir conversando con nuestros ponentes, los invitamos al convivio que se ofrece del Salón Adjunto, no sin antes solicitarles a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión. Siendo las 21 horas con 5 minutos del martes 17 de junio del 2025, declaro formalmente clausurados los trabajos académicos de esta Sociedad de Geografía y Estadística en el marco del mes del medio ambiente y que vimos la presentación que hizo nuestro consocio y expresidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Así que declaro clausurada esta sesión.